Buenos días, jóvenes. Seguiremos con el gobierno de Alberto Fujimori, su segundo gobierno, entre los años de 1995 al 2000. ¿Qué podemos decir nosotros? El día a día con respecto a la vida política, no solo se hallaba disminuido, sino que los grupos opositores se debatían en una espantosa fragmentación. Parecía que ninguno se interesaba seriamente de derrocar al presidente candidato. Parecía más bien que muchos solo aspiraban a conseguir o retener curules sin interesarles las acciones partidarias del conjunto. Por cierto, este divisionismo dio una imagen de caos y el retorno al pasado, que enervaba a los diversos sectores de la población. En cambio, Fujimori en todo momento se mostró victorioso. Le favorecía no solo el recuerdo de sus exitosas luchas antisubversivas, sino también el fin de el fin de la elevada inflación que tenía nuestro país. Todo esto fue aprovechado ¿para qué? Para que él pueda acceder nuevamente a un segundo gobierno, ¿no? Ahora hablaremos qué sucesos importantes se dieron durante este segundo gobierno. El segundo gobierno de Alberto Fujimori. Su segundo gobierno va desde los años de 1995 al año 2000. En el 1995 se convoca a elecciones presidenciales, en las cuales Fujimori se presentó a la reelección, respaldado sobre todo por los éxitos que él ya había obtenido en materia económica y sobre todo en materia antisubversiva, con la captura del líder de Sendero Luminoso, que ya lo conoces, Abimael Guzmán, en el año de 1992, y casi la total desarticulación del movimiento terrorista MRTA. Es así que, avalado en la nueva Constitución, la de 1993, que permitía la reelección presidencial, Fujimori presentó su candidatura. En dicho comicio, el presidente derrotó en primera vuelta y sin ningún tipo de problema a su principal competidor, Pérez de Cuellar. Él era el ex secretario de la ONU. Para el segundo quinquenio, 1995 al 2000, los fujimoristas habían logrado obtener la mayoría en el Congreso, con lo cual el país quedó a la merced de los afanes totalitarios de Fujimori y de su asesor Vladimiro Montesino, quien poco a poco iba adquiriendo mayor poder y que además también en este caso tenía el control de las Fuerzas Armadas débiles y corrompida por una cúpula militar que encabezaba consigo el cierre del Tribunal Constitucional, lo cual va a provocar una serie de reacciones de la sociedad civil. Es también en este quinquenio que empiezan a aparecer las primeras denuncias sobre la violación a los derechos humanos, realizada por grupos paramilitares ligados sobre todo al Servicio de Inteligencia Nacional de Vladimiro Montesino. Comienza así los atentados sistemáticos contra la libertad de expresión, siendo el caso de la expropiación de frecuencia latina, el caso más flagrante y escandaloso del gobierno de Fujimori. Vamos a hacer un pequeño recuento acerca de su gobierno. En el contexto, por ejemplo, con el Congreso, el Poder Judicial, el Jurado Nacional de Elecciones, estaban totalmente controlados y casi toda la prensa estaba sometida a su favor. Fujimori presenta su ilegal candidatura en la reelección en el año 2000. En dicho proceso electoral, la llamada prensa amarilla. Ahí tenemos, por ejemplo, la imagen de la prensa amarilla, periódicos como La Yuca, La Chuchi, El Chino, que presentaban informaciones que no eran verídicas o simplemente como cortina de humo. Y esta prensa chicha estaba sometida aquí a Fujimori. Debido a esto, igual Fujimori presenta su candidatura. Estas prensas chichas, y también, no tenemos que olvidar, tenemos el programa de la animadora Laura Bozzo. Este programa de Laura Bozzo también va a jugar un papel
muy importante, realizando una desleal campaña de demolición a los candidatos de oposición al gobierno. Sin embargo, se logró consolidar una candidatura que pudiese enfrentar y derrotar a Fujimori. El economista, quien fue jóvenes Alejandro Toledo, líder del partido Perú Posible, de la famosa Chacana, comenzó a remontar rápidamente las encuestas, logrando consolidarse como el más firme aspirante para poder reemplazar a Fujimori en los comicios que iban a ser llevados en el año 2000. Se dio una segunda vuelta en las elecciones del año 2000, donde pasa Fujimori con Toledo. Pero ¿qué pasó aquí? Toledo se va a retirar de la contienda, ¿no? Semanas ya antes de las elecciones, y decide no participar. De esta manera, y ante las denuncias de fraude, tanto de organizaciones internacionales como de grupos políticos nacionales, Fujimori como candidato único resulta el vencedor de dicho proceso fraudulento. Es así que el 28 de julio de aquel año, Fujimori juramentaba por tercera vez al cargo de presidente del Perú. Paralelamente, en las calles de Lima, jóvenes, se produce la famosa marcha de los 4 suyos, que estaba liderado por ¿quién? Ahí tenemos la imagen de la imagen de ¿quién es la imagen? De Toledo, ¿no? Alejandro Toledo, quien acompañado, como se ve en la imagen, de miles de peruanos rechazaba la ilegal permanencia de Fujimori en el gobierno. Aquel día se produjeron violentos sucesos en las calles del centro de la capital, los cuales acabaron con cientos de heridos y detenidos y con el local del Banco de la Nación incendiado por órdenes de Vladimiro Montesino. Resultado, tuvo 6 vigilantes de dicha identidad bancaria murieron. Cabe recordar también que las fuerzas fujimoristas no habían logrado alcanzar nuevamente la mayoría en el Parlamento. Sin embargo, consiguieron muchos congresistas elegidos. ¿Cómo los consiguieron, jóvenes? Estos partidos que fueron elegidos de la oposición pasaron ahora al bando o a las filas de los fujimoristas. Como se puede ver aquí en la imagen, se puede ver el soborno, cómo estos partidos políticos del Congreso se vendieron a los fujimoristas para que de esa manera Alberto Fujimori controle el Congreso. ¿Cómo? Pues ahí, mira, tras recibir inmensas, ¿no? Una gran cantidad de dinero de Montesinos, sumas de dineros, logrando así la tan ansiada mayoría parlamentaria. Y es de esta manera, jóvenes, que se acuñaba el término tránsfuga en nuestro nuevo vocabulario político, que señalaba y que era tránsfuga aquellos parlamentarios, como se puede apreciar, que cambiaban de movimiento político, ¿no? Solo por la coima y el soborno. Tras los 10 años de gestión, el balance económico de la administración de Fujimori fue positivo. La economía creció, la inflación se detuvo drásticamente, llegaron mayor número de inversiones privadas, se recupera el crédito internacional y también hubo muchas disciplinas en el manejo del dinero del Estado, aunque también innegable que el empleo no creció en la medida de lo esperado ni el poder adquisitivo de la mayoría de la población aumentó. Tenemos luego en el aspecto internacional, pues tras largas jóvenes negociaciones entre la Cancillería de ambos países, entre Perú y Ecuador, y con la mediación de los países garantes del protocolo, cesaron por fin los enfrentamientos y se inició una larga etapa de negociación, los cuales acabarían en el año de 1998. Por fin dejamos de estar enfrentados con Ecuador. Firmamos el Acta de Brasilia entre Fujimori y el mandatario ecuatoriano Yamin Maguad. En dicha acta acordaron que Ecuador ratificaba las fronteras establecidas por el Protocolo de Río de Janeiro. A cambio, el Perú le cedía a Ecuador 1 kilómetro cuadrado de la zona de Tiwinza. Este puede considerarse un importante logro del gobierno de Fujimori, pues logró poner fin a una serie de problemas con el Ecuador que ya se remontaban desde el siglo XIX. Otro suceso durante su gobierno.
Tenemos el famoso Grupo Colina. Este grupo fue un régimen de Alberto Fujimori, el más extremo, pues en el afán de combatir a la sublevación se convocó a operadores de inteligencia como Vladimiro Montesino. La debilidad de los partidos políticos y la amenaza subversiva hizo que la población tolere en un principio a las violaciones de los derechos humanos. Se puso énfasis en la eliminación selectiva de los líderes a manos del escuadrón, conocido como el Escuadrón de la Muerte, denominado Grupo Colina, cuya actuación ha sido muy criticada y realizada al margen de las acciones oficiales de las fuerzas del orden. Como es sabido, la lucha subversiva fue utilizada como fines políticos y electorales, a lo que va a conllevar a la descomposición moral, debilitamiento del tejido social y una profunda desconfianza en la esfera pública. Quienes integraban pues el famoso Grupo Colina o Escuadrón de la Muerte. Tenemos aquí a Santiago Rivas, tenemos a Clemente Atalayo, Juan Sosa Saavedra, Julio Chuqui y tenemos aquí a Rodríguez Zabalascoa. Entonces tenemos estos 5 personajes integrantes del llamado Grupo Colina o Escuadrón de la Muerte. Sigue sacando material, están sacando su camilla. La playa está haciendo por balcones, ¿no? Otros hechos durante el gobierno.
se da la conocidísima toma a la residencia del embajador japonés por el MRTA. Esta operación se va a dar, esta toma de esta residencia se va a dar en el año de 1996. ¿Y en qué consistió? Pues aquí el líder del MRTA, Néstor Serpa Cartolini, e integrado por 14 subversivos, toma la residencia del embajador de Japón en Lima. El embajador era Akihito. El día de su nomástico. La crisis de los rehenes va a durar aproximadamente 4 meses. En el trayecto, los terroristas fueron liberando a sus rehenes hasta quedarse con una cifra de 72. Serpa dio un golpe muy audaz, pues no tenía proyectada una salida a su temeraria obra. ¿Cuál era el plan de estos terroristas? Era exigir la liberación de sus dirigentes encarcelados, entre ellos su máximo líder, Víctor Polay Campos. La respuesta del gobierno fue rotunda, denegar esta exigencia. Así, los MRTistas, en vez de asesinar rehenes, decidió prolongar la toma de la residencia, pensando quizás que eso podría desestabilizar el régimen. El gobierno va a iniciar un proceso de negociación, pero simultáneamente prepararon una opción militar. Muchos sectores políticos y sociales estuvieron convencidos, tal vez como el propio Serpa, que el ejército peruano no era capaz de efectuar un operativo limpio y exitoso. En América Latina jamás había ocurrido algo así y los ejemplos de éxito se debía a Israel, Gran Bretaña y Alemania. Y es así que el 22 de abril de 1997 se realiza un violento operativo conocido como Chavín de Huántar. Solo duró 28 minutos y permitió la liberación de los 71 rehenes. El saldo de fallecidos fue un rehén, 14 subversivos y dos comandantes. Este operativo fue considerado en este caso por la población como una victoria a nivel internacional, como un ejemplo de operación y rescate militar. Desde el primer día, Fujimori capitalizó este triunfo y buscó utilizarlo para reforzar su poder y preparar una futura reelección. Jóvenes, aquí incluso la televisión muestra al presidente como el estribo del bus en el que viajaban los rehenes liberados, cosechando aplausos espontáneos, ¿no? Con la mano en alto y con una inconfundible sonrisa vencedora. Vemos luego otro suceso que se va a dar, es la famosa matanza de los barrios altos. ¿En qué consistió la matanza de los barrios altos? Esto se va a dar en el año de 1991. En esta matanza o masacre se realiza en Barrios Altos. Creo que todo el mundo conoce dónde queda Barrios Altos, una zona popular en el cercado de Lima. 15 personas jóvenes erróneamente vinculadas al grupo terrorista Sendero Luminoso fueron asesinados, incluyendo un niño de 8 años. Y otras 4 más fueron heridos por atacantes que posteriormente fueron identificados con el grupo Colina. Este caso, un destacamento paramilitar formado por miembros, no sabemos que el grupo Colina era un destacamento de militares formado por las Fuerzas Armadas del Perú. Esta masacre es vista como un símbolo de la violación de los derechos humanos perpetuados durante el gobierno de Alberto Fujimori. Fue uno de los crímenes citados por el gobierno peruano en su solicitud de extradición cuando se va Fujimori del Perú, renuncia a la presidencia y va a pedir asilo a Japón y nosotros decidimos extraditarlo. ¿Y qué presentamos? Bueno, mencionamos aquí los crímenes de Barrios Altos, que debía ingresar al Perú para que sea juzgado. Eso fue en el 2003 todavía. El hecho, perpetrado en Barrios Altos, fue realizado por órdenes directas de Vladimiro Montesino, por encargo del presidente Alberto Fujimori en el año 2000. Y ante la posibilidad de que fuera juzgado por estos hechos comprobados de corrupción y genocidio, huyó del Perú hacia Japón, renunciando vía fax ante el Congreso sin planes de retorno. Pero eso ya lo vamos a ver en la siguiente clase. Otro hecho muy importante viene a ser el caso de Leonor La Rosa, que fue torturada en el sótano del CIN. ¿Y quién era Leonor La Rosa? Pues Leonor La Rosa, ella trabajaba como infiltrada en el Hospital Militar de Lima.
Aparentemente desempeñaba su labor de relaciones públicas, pero su verdadera misión era controlar las posibles fugas de información a Chile y Ecuador a través de agregados militares de dichos países. Ella trabajaba también, era ex agente del SIN, y su misión era cuidar o vigilar a ese grupo de militares que se encontraban en el hospital militar. La Rosa fue detenida y torturada a fines del año de 1996 por otros miembros del ejército peruano, para que confesara quién había infiltrado a la prensa planes secretos para atentar contra los políticos, un periodista, un abogado y un canal de televisión. La Rosa fue acusada de entregar a la prensa los planes secretos denominados Permuta. La denuncia fue conocida a través de un programa llamado Contrapunto. ¿Y qué pasó en este caso con Leonor La Rosa? Bueno, una vez que salió en el medio de comunicación estos documentos que eran prácticamente secretos, ella fue torturada, ella señala que ella fue torturada, le quemaron las manos, las piernas, sufrió además una hemorragia nasal, hemorragia vaginal, entre daños causados también se puede indicar que tuvo un severo daño en la médula espinal, lo cual le mantuvo postrada en una silla de ruedas, ¿no? Y más adelante, bueno, el Estado, ¿qué hizo con Leonor La Rosa? Bueno, el Estado decidió pagarle una indemnización y tuvo un asilo en Suiza. Entonces, esto fue la acusación que hizo Leonor La Rosa, también en contra del gobierno de Alberto Fujimori. ¿Okay, jóvenes? Y no se olviden también algo muy importante, durante el gobierno de Alberto Fujimori se da también la ley de interpretación auténtica. Entonces, en el año de 1996. ¿Qué consiste esta ley? Pues tenía como argumento nuestra Constitución, el artículo 112, en la cual se indica que la reelección inmediata era por una sola vez. Ya, jóvenes, esto estaba relacionado a la reelección de nuestro, bueno, en este caso del presidente Alberto Fujimori. Que jóvenes no se olviden leer y reforzar también ese tema para poder conocer más hechos importantes del gobierno de Alberto Fujimori. Nos vemos en la tarde. Gracias, cuídense mucho.